Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Sabino Bastidas, Luis de la Calle y Alexandra Zapata vamos a debatir quiénes son los personajes nacionales e internacionales de este año, el 2020, que ya está llegando a su final. Después, con el doctor Alejandro Macías, voy a analizar la estrategia del gobierno federal para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Y para terminar, viene Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Con él vamos a hablar de cómo se perfila el cierre de los mercados y el inicio para el 2021. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El 2020 ha sido un año muy intenso que ha impactado a todo el mundo. Faltan pocos días para que termine y no queremos que pasen desapercibidos los personajes nacionales e internacionales que han sobresalido durante el año. Para debatir a quién o quiénes recordaremos, tanto por lo bueno como por lo malo, saludo a los integrantes de la mesa de los jueves. Sabino Bastidas. Sabino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Luis de la Calle, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Sabino, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entiendo que ahí está Alexandra Zapata, pero creo que tenemos problemas de comunicación. ¿Sí nos escuchas, Alexandra? Te escucho muy bien a ti, Leo. No escuché a Sabino y a Luis, pero qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues vamos a tratar de corregir este problema técnico. Parte del 2020 es que ya nos acostumbramos a este tipo de situaciones. La verdad es que hemos tratado desde la pandemia de traerle el mejor análisis y debate posible con esta nueva situación, con vía remota. Y bueno, pues creo que ahí la libramos. La libramos, ¿no, Luis? En este 2020... ¿Cómo ves? ¿Con quién empezamos? Empezamos con los personajes nacionales. ¿A quién pondrías en la lista? ¿Para bien o para mal? Bueno, el personaje central mexicano y extranjero es el SARS-2-CoV, el virus que nos cambió la vida. Y bueno, un ejemplo es lo que estamos haciendo en este momento. La hora de opinar logró sobrevivir el virus en ese sentido. Uh-huh. Todos los personajes, o casi todos los personajes que se puedan hablar en 2020 estarán de alguna manera relacionados con la pandemia. En el caso mexicano, yo pensaría en 3 personajes. El primero de ellos es Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell se ha convertido en un personaje altamente conocido por todos los mexicanos. Tiene una plataforma diaria de exposición y el encargo más importante del tema más importante quizá del sexenio del presidente López Obrador. Y el presidente López Obrador ha dicho desde el principio de la pandemia que él iba a seguir las opiniones de los expertos, y por expertos él quiere decir Hugo López-Gatell. El presidente, que tiene una especie de urticaria con respecto a la tecnocracia, pues escogió a un tecnócrata, a Hugo López-Gatell, y este tecnócrata creo que yo lo pondría en la categoría del negativo. Lo pondría en la categoría del negativo porque creo que ha fallado al juramento de Hipócrates al no exigirle al presidente que tenga un comportamiento distinto para el control de la pandemia. El ejemplo que puede dar el gobierno sobre cómo comportarse es muy importante. Lo que vemos alrededor del mundo es que los países que se han comportado mejor han sufrido menos en el ámbito sanitario y menos también en el ámbito económico. Y con sus mensajes contradictorios muchas veces por parte del doctor López-Gatell, creo que no se ha educado suficientemente al mexicano sobre la importancia que puede tener el COVID, sobre el impacto que puede tener el COVID.
Y en cambio se ha tratado de escudar sobre asuntos como, por ejemplo, que los mexicanos comemos mucho o que tenemos malos hábitos. Pero si la evaluación de la Secretaría de Salud era precisamente que en México hay obesidad, que hay diabetes y padecimientos de esta naturaleza, entonces con mayor razón se hubiera requerido de un liderazgo más sólido para decir, oye, es muy importante, dado que tienes estos padecimientos, la sana distancia, la utilización apropiada del cubrebocas y un gran etcétera. Entonces creo que ha sido una plataforma para, obviamente, el doctor López-Gatell, pero yo lo pondría en la categoría de los negativos. Muy bien. Los otros dos mexicanos... Espérame, para que no... Para no quemarlos. Uno por uno. Uno por uno, exacto, para darle oportunidad a Sabino y Alexandra. Sabino, ¿cuál es tu personaje nacional del 2020? ¿Para bien o para mal? Bueno, yo creo que dicho todo lo que señaló Luis, yo creo que el colectivo de médicos, enfermeras, la gente que esas pequeñas historias grandes de la manera de sobrevivir esta epidemia nos dan un colectivo magnífico de héroes. Creo que en las unidades de terapia intensiva de los hospitales públicos y privados hay muchas historias maravillosas de gente que ha hecho un gran trabajo. Creo que ese colectivo en sí mismo sería mi favorito para ser el personaje 2020. Entrando ya a temas específicos, por supuesto, creo que está en torno a COVID-19, por supuesto, el papel de Marcelo Ebrard, no solamente por COVID, yo lo agregaría también por el papel del TEMEC, por su papel en la relación México-Estados Unidos, por el tema del General Cienfuegos. Creo que ha sido un servidor público diferente al promedio de la 4T, con una gran actividad. Creo que el papel que han hecho con el tema de las vacunas, no me imagino cómo hubiera funcionado este gobierno si esa cartera estuviera en manos de otras personas. Ahí destacaría, por supuesto, el papel de SEAD en el TEMEC, pero de Marta Delgado en el tema de la vacuna, la subsecretaria que ha hecho viajes nocturnos a China para traer respiradores. A veces no nos damos cuenta del enorme esfuerzo que algunos funcionarios hacen, y creo que en este caso estos funcionarios públicos se merecen un fuerte reconocimiento por el tema del 2020. Por supuesto, no son los únicos, yo creo en esos colectivos... Déjame uno por uno, para que sean las reglas parejas. Desde luego, Marcelo Ebrard, que por cierto el año pasado también destacó, yo sí creo que es el elemento más destacable del gabinete del presidente López Obrador, un político profesional que, bueno, pues y que cuando le encargan una cosa la saca adelante. Alexandra, ¿cuál es tu primer personaje del año 2020 a nivel nacional? Muchas gracias, Leo, y perdón por los problemas técnicos de inicio. No te preocupes. Yo diría dos a grandes rasgos. Primero son los miles y miles y miles de héroes anónimos a quienes no podemos mencionar por nombre, pero que están ahí haciendo sacrificios enormes, evidentemente. Todos los héroes que están como profesionales del sector salud ahorita, pero también destacaría a los maestros y a los padres de familia que han tomado un rol que nunca veían venir a principios de este año. Destacaría también a los pequeños empresarios que han hecho sacrificios enormes para mantener sus nóminas, para mantener muchos de estos negocios abiertos. Y sí destacaría a un personaje en particular, que son las mujeres, Leo. Yo creo que cuando pase esta crisis vamos a voltear a ver un grupo que recibió y que tuvo que cargar con muchísimo del peso y hacer frente a esta crisis de manera mucho más importante, a lo mejor que el resto de la población. Mujeres que han pagado más los costos económicos y de pérdida de empleos, mujeres que han tenido que hacer sacrificios más importantes para sacar adelante el aprendizaje cuando hay una crisis educativa como la que estamos viviendo también, mujeres que tradicionalmente son quienes tienen que cuidar más a los enfermos, y ahorita tenemos mucha gente enferma no solo de COVID, sino por otras enfermedades que no se están atendiendo de la misma manera por la saturación hospitalaria que estamos viendo, y finalmente las mujeres que también pagamos el costo más alto
cuando hay crisis de violencia, cuando hay crisis económicas y cómo eso se traduce también en situaciones de mayor violencia doméstica en los hogares. Lo estamos viendo en México, sí, pero se ha visto también a nivel mundial. Y hay que decir, mujeres que salieron este año a las calles de manera muy valiente y de manera muy legítima, hay que decirlo, para protestar por las agresiones en su contra. Luis, un segundo, vamos a darle la segunda ronda de personajes nacionales. Venga. No, 100% de acuerdo con el personal médico y las mujeres. Yo pondría como segundo a Checo Pérez. Sí. Creo que la hazaña de la semana pasada de pasar del último lugar al primer lugar en una carrera Fórmula 1 y recuperar para México una actuación de esa naturaleza que creo que tenía ya cerca de 50 años, pues no es una poca cosa, ¿no? O sea, en México también creo que tenemos que celebrar a los campeones y mostrar que sí se puede hacer y que cuando se trabaja duro, pues puede haber resultados positivos. Creo que la hazaña de Checo Pérez es muy significativa. Bueno, y tengo que agregar ahí, Luis, que finalmente quedó en el ranking de los 20 pilotos de Fórmula 1, quedó en cuarto lugar, por detrás, desde luego, de los dos de Mercedes que siempre ganan, ¿no? Y de Verstappen, que es de Red Bull. Es decir, es un gran lugar el cuarto en este caso. Es un gran lugar porque es la competencia de mayor nivel en el mundo en la materia. Entonces, estamos ahí con un mexicano altamente destacado y creo que vale la pena señalarlo. Desde luego, completamente de acuerdo. Segundo mexicano o mexicana destacados a nivel nacional, para bien o para mal, Sabino. Creo que el papel de una sociedad civil médica que no teníamos en el radar y que emergieron en la epidemia. Yo creo que el rol de los exsecretarios de salud, el rol de muchos médicos que han estado opinando, orientando a la sociedad, sirviendo de contrapeso ante los errores del propio gobierno. Creo que a mí me ha gustado mucho la manera como esta sociedad civil médica, si me lo permiten decir de esta manera, la sociedad civil profesional de la medicina, con su rol de investigaciones. Hemos tenido gráficas muy oportunas, hemos tenido opiniones distintas, correctores a las políticas de los gobernadores y del propio gobierno federal. Yo celebro la emergencia de esa sociedad civil vigorosa y creo que sin duda lo agregaría a la lista de mis personajes favoritos del 2020. Y yo le agradezco a los que nos ayudaron aquí en la hora de opinar a entender la dimensión de este problema, que nos siguen ayudando, porque hay que decirlo, el problema está peor que nunca, ¿eh? Eso también hay que agregarlo. Ahorita, en este momento de cuando comenzó la pandemia en marzo, en este momento estamos en el peor momento, un momento ya en el que empiezan a saturarse claramente los hospitales, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Alejandra, tu siguiente aportación al personaje del 2020. Gracias, Leo. Y para quienes vivimos en la Ciudad de México, recibimos un mensaje SMS de parte de la Ciudad de México con un tono de evidente alerta diciendo: esto es urgente, por favor no salgas de casa. Yo creo que eso también revela el sentido de, casi diría, desesperación que tienen las autoridades de la Ciudad de México frente a la crisis que, como bien dices, está saliendo de control. Pero podrían cambiar el semáforo a rojo, Alexandra. Esa es la irresponsabilidad, que porque el gobierno federal no los deja, porque no les conviene políticamente y quieren mantenerlo en naranja, en el nivel de Pantone más cercano a rojo, es ridículo. Tendríamos que estar en rojo, Alexandra. Estoy de acuerdo, Leo. Tendríamos que estar en rojo. Yo creo que ahí, en muchos sentidos, la jefa de gobierno tiene las manos amarradas y ahí es donde entra esta preocupación del juego político que estamos viendo. Y paso a este personaje del año y mira, yo diría que los personajes del año son todas aquellas personas que se pudieron poner un tapabocas siempre que salían de su casa sin sentir que el tapabocas les restaba o competía con su masculinidad. Y eso es lo que hemos visto en los liderazgos en la escena internacional, evidentemente también en la escena nacional. Estos líderes que no pudieron generar empatía por el tamaño de crisis que están viviendo las familias, estos líderes que quisieron
pensar y comunicar que los tapabocas no eran un artículo fundamental para hacer frente a esta pandemia. Y ahí yo creo que hay una línea divisora muy clara entre quienes recordaremos de un lado de la historia después de que pase esta pandemia y quienes quedarán del otro lado de la historia. Y me parece que es en estos dos frentes en donde viene a competir la estrategia que nos está afectando a todos los capitalinos que vivimos en la Ciudad de México, que sabemos que deberíamos de estar en rojo, pero por cuestiones políticas y por un liderazgo que no quiere reconocer el tapabocas y que quiere, otra vez, que quiere hablar de esta crisis como si no tuviera el tamaño que está teniendo, es una situación muy grave. Y aquí el doctor Moreno y el doctor Frank y desde luego también el doctor Lascano nos han dicho que mientras no haya vacuna, para prevenir el COVID-19 lo único que hay es el cubrebocas. Hay que usar el cubrebocas hasta que se vacune uno. Y el que no entienda eso, realmente, bueno, ya es porque no lo quiere entender o porque tiene intereses políticos. En fin, pasemos al ámbito internacional. Luis, ¿quién es tu personaje en el ámbito internacional del 2020? Pues yo creo que la pareja turca en Alemania, el señor Sahin y la señora Turecci, que descubrieron la vacuna que se está empezando a aplicar en el Reino Unido y la semana que entra supuestamente en México, que es la vacuna que comercializa Pfizer. Esta es una pareja de inmigrantes turcos que en un ambiente de desarrollo científico desarrollaron una vacuna que no solamente es importante por el lapso tan corto que le hicieron, sino porque la hicieron con base a una técnica de biología molecular que probablemente va a revolucionar el desarrollo de la medicina en los próximos 100 años, si tiene éxito. Entonces, esta primer gran vacuna, vamos a ver qué tan exitosa es transformadora, y aquí lo que es interesante es que lo lograron una pareja de inmigrantes en una ciudad, en una sociedad muy avanzada como es Alemania, pero no fueron los grandes científicos alemanes, no fueron los grandes laboratorios de Alemania, sino una pareja de inmigrantes. Esto sería el equivalente de que una pareja de México-americanos hubieran desarrollado la vacuna en los Estados Unidos, y creo que eso habla muy bien de la migración y del desarrollo científico, que el populismo en los últimos años ha despreciado el desarrollo científico. Creo que esto es un desarrollo muy importante que le da una enorme esperanza a la humanidad en caso de que funcione. Por favor, repite sus nombres, Luis. Se llama el señor Uğur Sahin y la señora, su esposa, Özlem Turecci. No lo pronuncio bien, pero es en turco ambos, entonces esos son los nombres. Vacuna que ya se está aplicando. La compañía que tienen se llama BioNTech. BioNTech, que es una compañía que tiene una asociación estratégica con Pfizer, pero el desarrollo de la vacuna fue hecho en Alemania por esta pareja. Sí, increíble vacuna que ya se está aplicando en el Reino Unido, que ya se aprobó en Canadá y que está por aprobarse en Estados Unidos, y entiendo que está por llegar a México también. Increíble. Llega mañana a México, de hecho. De hecho, vale la pena, le recomiendo a usted que lea la historia de esta vacuna, porque es un desarrollo tecnológico, genético impresionante, muy, muy interesante. Sabino, personaje internacional del 2020. Joe Biden. Kamala Harris. Yo creo que ellos fueron el episodio más reconfortante quizás ante el riesgo de que Donald Trump se quedara en la presidencia de los Estados Unidos. Creo que la señora Harris hace historia llegando una persona de color a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es una mujer en la vicepresidencia y es la posibilidad de una candidata natural a la presidencia de los Estados Unidos dentro de 4 años, cuando Joe Biden termine su periodo, que ya anunció que no será candidato nuevo. Este papel de resistencia en medio de una epidemia tan difícil, con un personaje tan complicado como Donald Trump, creo que ha sido una elección épica, difícil, complicada, digna de libro de texto en mucho de su manejo estratégico, hacer una campaña encerrados, con tantas limitaciones sanitarias, con tantas dificultades en términos de congruencia, entre no salir y necesitar salir para buscar el voto, usar las tecnologías, el incorporar al doctor Fauci, que me parece una espléndida noticia, que su reincorporación al equipo, su
incorporación al primer círculo, tomarlo en cuenta con seriedad. El nombre de Biden es muy importante y de todo el Partido Demócrata que construyó esa candidatura, porque hay que reconocer el papel de los Obama, el papel de Bernie Sanders y del ala más radical que finalmente acompañaron esta candidatura en un momento tan difícil para la democracia, en donde estuvimos quizá a las puertas de una tiranía o de una forma anómala de gobierno en el país más poderoso de la Tierra, en un momento muy delicado, rayando en la demagogia, quizás hasta en el fascismo. Me parece que Joe Biden en el 2020 se convierte en un personaje indispensable para el análisis. Completamente de acuerdo, y hay que decirlo, hace un año ni siquiera se pensaba que Joe Biden podía ganar la candidatura del Partido Demócrata, y cómo creció, como la espuma creció, y eso hay que tenerlo en cuenta en la política, ¿no? Que luego estos personajes en menos de un año crecen de manera espectacular, y yo estoy muy optimista. Yo creo que va a ser un buen presidente de Estados Unidos porque es un político profesional, y creo que va a recuperar ese profesionalismo que se necesita tanto en la gobernabilidad, que tú siempre hablas, Sabino, de esta variable. Yo diría que ya fue un buen presidente en cuanto a que ganó, y que le ganó a Trump. Sí. Ya su lugar en la historia ya está ganado. Pase lo que pase con su administración, yo tendría mis preocupaciones con respecto a algunas de sus temas de gestión, pero yo creo que la historia ya la ganó, y su papel en esta coyuntura fue excepcional, y el papel de la señora Harris como fórmula que me parece muy relevante y una mujer muy interesante para el país. Desde luego, y bueno, se sacó la rifa del tigre, hay que decirlo, porque lo que le está heredando Trump no es nada fácil. Alexandra, personaje internacional del 2020. Haciendo eco sobre lo que acaban de decir Sabino y Luis, yo diría no solo que Biden es un político profesional, sino que también es una buena persona, una persona que cree en la ciencia, una decente, es un tipo decente. Duros. Sí. Es un tipo, sí, exactamente, es un tipo decente, y yo creo que eso es lo más importante frente al escenario, el otro escenario que se pudo haber dado en Estados Unidos. Haciendo referencia a la pareja turca que mencionó Luis también, la historia es extraordinaria porque ellos al principio del año, cuando se detecta este virus por primera vez, parecía que tenían unas vacaciones familiares planeadas, y la historia dice que cancelan todo, se quedan en casa y se ponen a trabajar porque dicen tenemos que ser parte de la solución de lo que viene, con muchísima visión del riesgo que podía implicar este virus y el tamaño en el que se podía convertir. Entonces es una historia fenomenal. Padrísimo. Sí. Yo agregaría también a estos personajes internacionales, y voy a volver a hacer énfasis en las mujeres, pero en la primera ministra de Nueva Zelanda, en Jacinda Ardern, también evidentemente en Angela Merkel, y todas estas mujeres que han demostrado con su liderazgo que a pesar de que esta es una crisis que llegó a todos los países, sí con buenas decisiones de política pública, con responsabilidad, con ejemplo, con el tapabocas, se puede proteger una sociedad, se pueden tomar decisiones que no son necesariamente las más populares, pero que salvan vidas y que son las decisiones necesarias que se tienen que estar tomando en estos momentos en todo el mundo. Entonces, yo las pondría ahí también en la escena de las mujeres y los liderazgos que vamos a recordar en este año. Sí, qué bárbaro. La señora Merkel, la verdad, ¿qué te puedo decir? Va a dejar un gran hueco cuando se retire de la política, no solamente en Alemania, sino ha sido un ejemplo mundial de lo que debe de ser un gobernante en cuanto a la seriedad, el profesionalismo, la honestidad, en fin, qué mujer, ¿eh? Qué mujer. Sí, y la empatía con la que se comunica con su gente. Yo creo que ese es un componente muy importante. No ha minimizado el sufrimiento de sus ciudadanos, no ha dicho que esto es poca cosa, y yo creo que esa ha sido una línea de comunicación que ojalá más líderes del mundo estuvieran adoptando. Bueno, me queda una ronda nada más con ustedes. Escojan nacional o internacional. Ahora sí que it's up to you. Empezamos contigo, Luis. ¿A quién quieres integrar? Bueno, yo creo que los funcionarios
electorales republicanos en Estados Unidos que calificaron las elecciones y que no se doblegaron ante una enorme presión por parte de la Casa Blanca y de un grupo importante de gente cercana al presidente Trump. Esos son el verdadero contrapeso en Estados Unidos. Sí. Y añadiría uno mexicano, si pudiera, sí. Leo, que es el Cruz Azul. El Cruz Azul. No. Creo que el Cruz Azul. No. Es broma. ¿Es porque estoy de azul el día de hoy o qué? No, pero es que hizo una cosa que es más difícil que ganar un campeonato, que es perder un partido que iba ganando 4-0 y además una contribución a la lengua española. Claro. A introducir cruzazulear como un verbo que ahora todo el mundo entiende. Bueno, sin comentarios al tema del Cruz Azul, pero sí, lo de los funcionarios. Fíjate que el otro día escuchaba al que contaba, un republicano que contaba los votos en el estado de Georgia. Hijo, porque él decía, soy republicano, pero mi primer compromiso es con la república, con mi país. Así que... Tenía es un ejemplo. Sí, es un ejemplo, Leo, como bien. Y para México es un ejemplo muy importante también de que hay valores más grandes que es la pertenencia a un partido político. Así es. Sabino, ¿a quién quieres integrar en esta última intervención? Pues mira, me parece indispensable mencionar al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el titular de la Organización Mundial de la Salud y su equipo. Creo que han resistido en una crisis política muy fuerte entre el conflicto entre China y Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, el papel de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, no las organizaciones panamericanas de la salud y algunas otras. Quiero aclarar ahí el papel del doctor Ryan, de la doctora Van Kerkhove, de personas que escuchamos en las conferencias especiales que han resistido, han creado el mecanismo COVAX. Me parece que ellos hay que destacarlo y quiero mencionar dos nombres más de este año. Uno, para bien y para mal en términos de quizás la huella de carbono y algunos otros temas, bien en términos de su éxito, el papel de la empresa Amazon de Jeff Bezos, creo que es un personaje del 2020. Amazon llegó a muchos hogares de Occidente, se ha convertido en un gran negocio y se ha convertido en un millonario creador de valor con toda la polémica que genera. Y también el caso de Elon Musk es que hay que señalar que el caso de SpaceX, que es un proyecto que ya llegó a la estación espacial, que ha logrado mejorar muchos de los parámetros, que está en ruta hacia el tema de Marte, que ha cambiado el tema, la concepción del transporte en medio de la epidemia. Me parece que son personajes polémicos, difíciles, complicados, pero indispensables del 2020. Creo que la historia recordará a estos tres personajes adicionalmente. Bueno, hemos mencionado mucho el tema de la ciencia. Yo creo que cuando termine este año y se haga un libro o se haga una serie o una película de los científicos durante este año, va a ser fascinante porque es impresionante lo que han hecho los científicos en todo el mundo, desde para identificar el virus, sacar el mapa genómico, ver cuáles eran, cómo operaba, las vacunas, la cura, que nunca llegó la cura, pero sí había paliativos, en fin. Es un año de reivindicación de la ciencia y de los científicos, a los cuales yo felicito enormemente porque han demostrado que aquí no hay milagros, que lo que funciona es el método científico. Alexandra, una última intervención. Yo agregaría el grupo de ciudadanos valientes que han alzado la voz y denunciado. Desde el primer momento sabemos de este virus a raíz de un médico en China que en contra de amenazas gubernamentales alzó la voz y trató de comunicar el riesgo que él veía y esta infección que estaba encontrando en pacientes, y lo hemos visto a lo largo del año con médicos en hospitales públicos que están denunciando condiciones distintas a las que se tratan de comunicar, de médicos también en el sistema privado que están tratando de comunicarle a la ciudadanía y denunciando lo que están viendo, con ciudadanos y padres de familia
que están denunciando también la falta de insumos y la necesidad de incrementar la capacidad hospitalaria y del sector salud en todos los aspectos. Entonces, quiero reconocer a todos esos ciudadanos y a los periodistas que contaron sus historias, porque sin toda esa cobertura adicional y reporteo desde las entrañas de los hospitales, no tendríamos un panorama tan claro como el que tenemos hoy. Hijo, bueno, pues vaya año, les agradezco mucho su participación de hoy. Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Sabino, buenas noches. Buenas noches, Leo, Luis, Alexandra. Y le agradecemos mucho a Alexandra Zapata que haya estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Alexandra. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, vamos a hacer una breve pausa y ahora viene un doctor, el doctor Alejandro Macías, para hablar de la estrategia del gobierno federal para aplicar la vacuna contra el COVID-19. Regresamos.